San Juan capítulo 5, verso 5, Juan 5, 5. Mire, qué lindo, Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, enfermo, acostado, paralítico, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel que fue sanado tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Señor, yo necesito que me unjas con tu poder, con tu gracia. No hay cosa más linda para un predicador que sentirse ungido, porque nosotros los predicadores nos damos cuenta cuando tú nos usas, y también nos damos cuenta cuando nos dejas solos, Señor, y nos haces meditar y entender que no somos nada sin ti, sin tu gracia, sin tu unción. Pero el motivo de esta oración es para que me acompañes. Espíritu Santo, ayúdame a predicar. Sí, Espíritu Santo, toma el control de mi vida para que esta palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo quiero recibir un toque tuyo. Quiero que escuche atentamente la palabra del Señor. Me gozaba cuando abrí la Biblia en San Juan 5:5 y dije: gloria a Dios. Y quizás usted dijo: ¿y por qué? Porque justamente hoy estaba estudiando un poco de la numerología bíblica, y que cada número en la Biblia tiene un significado. Cada número de la Biblia tiene un significado. El número 1 representa siempre a Dios. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Jehová tu Dios es uno. El 2 representa lo que es comunión, unidad, cooperación. El 3 representa, siempre el 3 representa la Trinidad, el Dios en 3 personas, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 4 representa de alguna manera la humanidad, los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Los 4 puntos cardinales, los 4 vientos de la tierra. El 4 en la Biblia representa la humanidad. El 4 representa la humanidad. Pero el 5, y justamente cuando abrí la Biblia para ver qué versículo tomaba, al azar tomé el 5:5. Y el 5 tiene un significado especial. Y leamos lo que dice la Biblia. Que Jesús subió a Jerusalén y había allí una fiesta de los judíos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y nótese esto, 5 pórticos. Los pórticos era un gran cobertizo, ¿cierto?, con unas grandes columnas que estaban en el templo, afuera del templo, y eso constituía donde la gente podía ganarse debajo, al amparo, a la sombra de esos pórticos. Grandes columnas, ¿cierto?, una arquitectura hermosa, y habían 5 pórticos, y ahí yacía una cantidad enorme de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Dice que estaban ahí. Ahora ahí aparece el número 5. También hay cosas muy importantes, que este estanque era una especie de piscina donde los judíos antiguamente
lavaban las ovejas para el sacrificio. El estanque llamado Betesda, que también Betesda quiere decir casa de misericordia, casa de gracia. Eso era Betesda, casa de gracia, casa de misericordia. Había un estanque, ¿cierto?, que se había utilizado en el tiempo antiguo para lavar las ovejas en ese estanque. Y bueno, en torno a todo esto dicen los eruditos bíblicos que surgió una superstición. ¿Cuál era la superstición? Que creían que las aguas tenían poder de sanar, ¿cierto? Tenían el poder para sanar. Esa era la superstición que tenían ellos. Entonces, incluso algunos dicen que no aparece en los manuscritos más antiguos este versículo donde dice que un ángel descendía y agitaba las aguas, sino que se añadió y que era una superstición del pueblo judío. Ahora, Pablo advierte a Tito, cuando usted ve a Pablo, le advierte a Tito y le dice que se cuide de las fábulas, ¿cierto?, de los judíos, fábulas que también le llama cuentos de viejas, que apartan a los hombres de la verdad. Todo lo que nos aparte de la verdad, nuestra fe en un objeto o en un lugar sagrado, siempre nos va a apartar de la verdad. Nuestra fe, ya sea en un objeto o en un lugar sagrado, siempre nos va a apartar de la verdad. Por eso que cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, había muchas fábulas, supersticiones. Hasta el día de hoy existen mucho las fábulas y las supersticiones cuando alguien tiene la fe en un objeto y no en el creador, o en una criatura y no en el creador, objeto o criatura. La gente se vuelve supersticiosa. Yo siempre me recuerdo la historia que nos contaba nuestro padre. En un pueblo, alguien se le murió su perro en el camino, en la carretera. Él levanta una animita, ¿cierto? Algo así como un monolito, una animita, y le puso el fiel amigo, porque este era un hombre caminante, un hombre que caminaba, un linchera, le dicen en Argentina, un torrante acá, un hombre andariego. Entonces, ¿qué hace este hombre? Entierra a su perro y le pone al fiel amigo, fiel amigo. Y no tardan en ver que hay más animitas. Gracias, fiel amigo, por el favor concedido. Y se riega de ¿cierto? La superstición, la noticia que era un niño muy milagroso, al cual le decían el fiel amigo. Cuando un día vuelve este hombre y ve que en torno a esa animita que él puso había muchas velas, y no era una animita que representaba ni siquiera a un niño, sino era un perro al cual él le puso el fiel amigo. Y gente que decía, gracias, fiel amigo, por el favor concedido. Y a veces la gente piensa y dice, pero entonces, ¿quién hizo el milagro? El milagro, ¿quién lo hizo? Si es un perro. Entonces la gente llega a la conclusión y dice, bueno, Dios en su misericordia hace el milagro. Pero quiero decirles que no es así. Porque todo lo que aparta los ojos de Dios, de Dios, es idolatría. Escúcheme bien esto. Entonces, de repente la gente tiene fe en algo o en alguien que es creación de Dios. ¿Cuál es el problema? Es que Dios es celoso. Entonces, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, yo veo en esto, que mucha gente se aparta. Yo me recuerdo cuando vino ese tsunami que mató a muchos niños allá
en esa nación, no me recuerdo el nombre de esa nación en este momento, pero uno de los grandes tsunamis que ha venido a este mundo, era un país oriental. En ese tiempo había una mujer, Eli de Caso, ¿cierto?, que hacía un programa de servicio, muy bueno el programa de servicio, y ella dice, bueno, es momento de orar, de rezar, no sé, la fe que tú tienes, y decía, lo importante aquí es la fe. En lo que tú creas, reza, ora por esta gente que está sufriendo. Entonces yo meditaba en esto, la fe en la fe. ¿Cómo voy a tener fe en la fe? Hay mucha gente que dice, no importa, si lo importante es la fe. Pero tengan cuidado, no es fe en la fe, no es fe en un objeto, no es fe en una criatura. Tienen que ser fe en el Creador. Todo lo que no es fe en el Creador te aparta del Cristo verdadero. Por eso dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es fe en la fe, es fe en Jesús. Es fe en Jesús. Por eso, cuando usted ve Deuteronomio capítulo 13, habla si algún profeta te invita y te hace una señal y un prodigio o un milagro. El verso 2 dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que tú no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, hay milagros que son, ¿cierto?, falsos, y aunque son milagros reales, pero la procedencia de muchos milagros te apartan de Cristo, te apartan de la fe en Cristo, no te llevan a tener fe en Cristo. Entonces, cuidado con las supersticiones. Y dice la Biblia que había en Jerusalén, cerca de la puerta, un estanque llamado Betesda, y en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque creían que el primero que entraba al agua era sanado de cualquier enfermedad, después que un ángel venía y movía las aguas. Entonces, cualquiera que entraba quedaba sano. Esa era la creencia. Algunos creen que se añadió este versículo 4 para completar el versículo 2, pero no están los manuscritos más fieles y más antiguos. ¿Ya? Y aquí hay otra vez, el número 5, eran 5 pórticos. El 5 entonces es la gracia de Dios. El 5 es la gracia de Dios, es el sacrificio de Cristo manifestado en gracia, ¿cierto? En gracia, como sustituto. Él muere por nosotros, su sangre es derramada por nosotros. Entonces, las heridas de Cristo, sus manos, sus pies, sus costados, son 5 heridas, representan la gracia del Señor. El 5 en la Biblia es muy importante. Cuando usted ve Levítico y ungían los sacerdotes, dicen que le ponían aceite, incluso la sangre de los sacrificios, en el lóbulo de la oreja derecha, ¿cierto? En el dedo pulgar, ¿cierto? De la mano derecha, y en el pie, también en el dedo pulgar del pie derecho. Entonces, todo tiene una representación. Por ejemplo, en la oreja, la sangre y el aceite, ¿cierto? Representan los 5 sentidos. Ahí están los 5 sentidos representados, ¿cierto? En la mano derecha tiene que ver con los 5 dedos de la mano derecha, que es la obra del hombre, el servicio, el trabajo, las manos que sirven al Señor. Y el pie son los 5 dedos que representan también los 5 dedos, que también tiene que ver con el caminar con Cristo. O sea, el 5 en la Biblia es un número de aleluya, un número de gracia que Dios nos da la capacidad para servirlo. También es importante notar que en Isaías 9, en el versículo 6, ahí aparecen 5 títulos que se le darían a Jesús, al Mesías. 5 títulos. Otra vez aparece el 5. Y Isaías 9:6. Estoy buscándolo en mi Biblia. Y dice así. También su amor. No. Estoy en Eclesiastés. Ahí no lo voy a encontrar nunca. Tiene que ser Isaías. Vamos con Isaías. Eso es. Isaías capítulo 9 dice: porque
un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, cuente, admirable. Uno, ese es Jesús, admirable. Qué tremendo título, aleluya, qué tremendo nombre. Segundo nombre, consejero. Luego dice, aleluya, consejero, o sea, es el mejor consejero, él es el mejor psicólogo, psiquiatra, no hay nadie como él. Dios fuerte, aleluya, qué precioso nombre. El tercer nombre es Dios fuerte, que quiere decir que Dios es fuerte, que Él tiene todo el poder para ayudarte en la dificultad que tú estás viviendo en este mismo momento. Luego dice Padre eterno, el número 4, habla de un Padre eterno, la paternidad de Dios, la ternura de Cristo, la provisión de Dios, el cuidado de este Padre que está en los cielos. Y luego dice el número 5, príncipe de paz. O sea, cinco nombres, 5 títulos que son del Mesías, 5 títulos, aleluya, que son los títulos del Mesías. Entonces hablan de la gracia de Dios, hablan del ministerio de Cristo. También con 5 panes, ¿se acuerda? 5 panes. Le dio a comer a una multitud en el desierto. Eso es la gracia. Eso es la gracia de Dios. Oh, bendito Dios. Yo quiero decir que la gracia de Dios hoy día está sobre tu vida. ¿Sabe lo que significa gracia? Favor inmerecido. Que yo no lo merezco. Yo no merecía que Cristo muriera en la cruz. Tú no merecías que Cristo muriera en la cruz. Pero la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Los 5 panes, ¿cierto? Los 2 peces le da a comer a una multitud. 5 panes y 2 peces. También encontré que Noé tenía 500 años cuando halló gracia delante de los ojos de Dios. Es el número 5 multiplicado por 100, 500 años cuando halló gracia delante de Dios. También los 5 ministerios se dice que son los dedos de la mano de Dios, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios, son la mano de Dios en la tierra para sanar, para enseñar, para ayudar a los hombres. Son dones que Dios le da, regalos que Dios le da a los hombres. Son los 5 ministerios. Entonces, estando bajo el pórtico este estanque que tenía 5 pórticos, lo que nos está diciendo ahí, que era la casa de misericordia, era la casa de gracia. Y de repente vio a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Escucha bien lo que te estoy diciendo. 38 años paralítico, no 8 años, no, aleluya, 18, no 28, 38 años paralítico. Que estaba esperando y Jesús se le acerca y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, sí, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Sabes que el Señor no puede traspasar tu libertad de elección, tu libre albedrío? Él no vino y lo sanó. Él le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Tú quieres ser sano? Ahora, yo quiero que ponga mucha atención en esto. En esto que le voy a decir. El Señor respeta. El Señor respeta. Aleluya. Respeta tu elección. Respeta tu libre albedrío. Por eso es que Él le pregunta, ¿quiere ser sano? Y él dice, Señor, no tengo que me meta en el estanque. Y estuve averiguando los 38 años, porque el que busca halla. Y en Deuteronomio dice que 38 años estuvo Israel en el desierto. A los 38 años se detuvo. Fueron 40 años. Pero a los 38 años comenzó a dar vuelta en Cades Barnea, en círculo. Y el Señor dice, bastante tiempo habéis estado rodeando este monte. Ahora, ahí hay algo hermoso, porque cuando Jesús vio al paralítico, supo que llevaba ya mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo estás rodeando ese problema, esa enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo te está rodeando esa dificultad. Pero lo que te quiero decir que Jesús hoy te dice, ¿tú quieres ser sano?
¿Tú quieres recibir un milagro de Él? Que no tienes que esperar que el ángel mueva las aguas. Ya no tienes que esperar que un ángel venga a mover las aguas. Que Jesús, Él vino y Él levantó a este hombre paralítico. Y hay mucha gente que me está escuchando, yo no sé cuántos años llevas con un dolor, quizás con una enfermedad, quizás lejos del Señor, quizás descarriado. Basta de ese tiempo que tú llevas lejos de Cristo. Hoy el Señor te quiere salvar y te quiere ayudar y quiere darte la bendición. Vamos a ir a una preciosa alabanza porque yo en unos minutos más voy a orar. Porque voy a abrir ahora la línea telefónica para que me llamen todos los que sienten que esta palabra ha tocado su corazón. A lo mejor tú eres uno de ellos. La gracia de Dios está ahí. Dios sabe cuánto tiempo llevas y hoy necesitas esta bendición. Que Dios te bendiga. Vamos con una alabanza, Moisés, y yo te doy el teléfono para que tú me llames. 413-135-871.